capítulo 6, vamos a leer del verso 1 en adelante. Hermanos, hemos llegado al mensaje número 100 en esta serie estudiando el libro Romanos. 100 mensajes estudiando este tremendo libro. Libro que Lutero recomendaba aprender de memoria. Romanos capítulo 6, verso 1, Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, palabra clave, versículo clave, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Padre, bendice esta mañana esta reflexión, bendice esta porción de tu palabra en nuestras vidas. Háblanos, enséñanos. Por favor, queremos oír tu voz. Derriba paradigmas equivocados, ideas torcidas. Señor, por favor, esta mañana cambia nuestra mente, trae luz, y que esta palabra sea mucho más que información, que sea una palabra con poder de transformación. Bendice tu palabra esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se acuerdan de este personaje? Fernando Alarcón. En la década de los 70, y algunos que tienen más de 25 años se podrán acordar, que Televisión Nacional de Chile emitía un programa todos los domingos, era un programa humorístico conocido como Happening con Ja. Era emitido todos los domingos y tenía varios segmentos dentro del programa, todos con el fin de burlarse de parodias, etc. Entre esos segmentos del programa estaba el conocido El Show de Pepito TV, que era caracterizado por Fernando Alarcón, que era una forma de parodia, ¿no?, de los animadores de la televisión que regalaban y regalaban y regalaban, conductores de televisión, animadores, sobre todo caribeños, por eso su traje, ¿no?, muy festivo, muy colorido, típico de televisión caribeña. Y el programa se trataba de que los concursantes tenían que responder ciertas preguntas o hacer ciertas cosas con el fin de ganar una puerta. Puerta A, puerta B, puerta C. Lo cómico de esto, ¿no?, es que de la puerta podía salir cualquier cosa.
En esa puerta era tremendamente al azar y podía salir un personaje de televisión, un animal, podía salir cosas. En el fondo era una parodia. Las puertas. El programa premiaba a los concursantes con abrir una puerta. Cada puerta era una incógnita, una sorpresa. Y el concursante podía ganar desde viajes aparentes a ganar personajes de la televisión famosos. Juan Bunyan, conocido autor cristiano, su obra más conocida, y algunos dicen que después de la Biblia, su obra, El progreso del peregrino, es el libro más vendido y leído, algunos dicen. Otra de sus obras no tan conocida es la que se llama La Guerra Santa. En ella Juan Bunyan narra el conflicto que cada creyente, enfrenta en su proceso de santificación. El libro narra esa experiencia, ese proceso. En este conflicto, el autor, Juan Bunyan, se vale de una ilustración, pero no es la palabra ilustración, sino que es una, ya me voy a acordar, en donde él habla de una ciudad y esa ciudad es llamada el alma humana. Y dice que esa ciudad tiene 5 puertas, a propósito de las puertas de Pepito TV. Esta ciudad, en el libro de Juan Bunyan, la ciudad se llama el alma humana. En esta ciudad hay 5 accesos que se llaman la puerta de los ojos, 2, la puerta de los oídos, 3, la puerta del olfato, 4, la puerta del gusto y 5, la puerta del tacto. En este libro, La Guerra Santa, y haciendo esta símil, ¿no?, entre el alma y una ciudad, dice que el enemigo al que enfrenta esta ciudad y el enemigo al que enfrenta cada uno de nosotros se llama pecado. Un día atacará por la puerta del oído, susurrando cosas, susurrando ciertas tentaciones. ¿Escuchaste esto? ¿Oíste esto? ¿Supiste la última? Otro día dibujará imágenes cargadas de lujuria, erotismo, sensualidad, para atacar la puerta del ojo. Y así, el pecado golpeará cada día una de estas 5 puertas. Cada día, sin cesar, el enemigo atacará esta ciudad llamada alma humana por medio o a través de estas 5 puertas. Lo interesante en esta, ahí me acordé, alegoría. Lo interesante en esta alegoría que hace Juan Bunyan es que las puertas de la ciudad nunca caerán por la presión del enemigo. Nunca caerán. La única forma que las puertas se abran es que se abran desde dentro. Solo alguien que está adentro podrá abrir una de esas 5 puertas, una de estas puertas de la ciudad. Entre paréntesis me encontré con este detalle, que los sociólogos han estimado que cada persona mayor de 21 años ha sido expuesta en esos años a más de 300.000 avisos comerciales en donde el mensaje predominante es la satisfacción rápida, es buscar satisfacción a sus deseos más básicos de manera inmediata. Si tienes sed rápidamente, ese deseo debe ser satisfecho. Si necesitas esto, reconocimiento, aprecio, eso debe ser suplido rápidamente. Las personas han expuesto sus ojos, su mente, su corazón, su voluntad a mensajes que no tienen límite, no tienen ningún reparo. No hay vergüenza en esos mensajes de promover los deseos incluso más bajos de la persona. Lo que estoy tratando de decir, hermanos, es que nosotros siempre estamos expuestos a esta batalla.
Cada día estamos expuestos a esta batalla. Hay una guerra contra la santidad personal. Eso es lo que trato de decir. Este mundo está en contra de la pureza, en contra de las virtudes, en contra del respeto, en contra de las cosas que nosotros consideramos buenas, santas, perfectas. El mundo se ríe, se burla. Niñas que han dicho que quieren, se desean, anhelan llegar virgen al matrimonio. Jóvenes que desean llegar vírgenes al matrimonio y que esa noche, que esa primera noche sea realmente la primera noche, son objetos de burla. Vivimos en una sociedad que está contra, que busca oposición, que se está oponiendo y que nos grita constantemente y que golpea cada día una de esas 5 puertas en esta alegoría de Juan Bunyan. El verso 13 esta mañana es el objeto de nuestro estudio. Pablo dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. La Biblia ampliada dice de la siguiente manera: ni sigas ofreciendo, no sigas ofreciendo o entregando tus miembros corporales y facultades al pecado como instrumentos o herramientas de maldad. La versión de John Philip dice: ni entregues tus órganos para que sean, por así decirlo, armas del mal para los propósitos del diablo. Kenneth West lo traduce de la siguiente manera: además, dejad de poner vuestros miembros a disposición de la naturaleza pecaminosa como armas de iniquidad. Finalmente, la versión Young dice: no estén permitiendo que ninguna parte de tu cuerpo se convierta en herramienta de iniquidad. Este verso, hermanos, el verso 13, es lo que se conoce como un parénesis. Parénesis. ¿Qué es un parénesis? Un parénesis es un mensaje dirigido a la voluntad, dirigido al corazón, a la determinación, a la disposición interna, al ánimo humano. Está escrito para exhortar, para reprender, para corregir, para llamar la atención. Y Pablo en el verso 12 y 13 está haciendo esto. Recordemos que el verso 12, él comienza diciendo: no reine o no permitan que el pecado siga reinando. ¿Cuántos se acuerdan del mensaje de la semana pasada? No sigan permitiendo que el pecado reine. No sigan permitiendo que el pecado se convierta en rey, soberano, amo. No sigan permitiendo. Y el verso 13 comienza con un no reine, y el verso 13 comienza ni tampoco. Es decir, el verso 12 y el 13 están unidos. El verso 12 comienza con ese llamado de atención urgente: no sigan permitiendo que el pecado reine en vuestros cuerpos mortales. Y el verso 13 dice: ni tampoco presentéis. El verso 13 entonces comienza con ese ni tampoco presentéis. En el griego es la frase mede paristanete, en donde mede es un negativo enfático. Pero no solamente un negativo, sino que tiene la idea de dejar de hacer algo que en el tiempo presente se está haciendo. Es decir, podemos traducirlo: dejen de hacer algo, dejen de estar presentando. La idea de mede
es dejar de hacer algo que ya se está haciendo, de tener una acción actual que está en curso. Por lo tanto, nosotros entendemos que Pablo está escribiendo esta carta a los hermanos en Roma y él sabe que muchos de ellos, o la totalidad de ellos, de alguna manera está permitiendo activamente. Ellos están dejando no solamente que el pecado siga reinando, sino que además ellos están entregando, se están entregando sus miembros como instrumentos de iniquidad. Ellos, de acuerdo a la traducción Mede Paristanete, de acuerdo a esa traducción, podemos entender que Pablo conoce a los hermanos y él sabe que estos hermanos siguen permitiendo no solamente el reinado del pecado, sino que están ellos constantemente, permanentemente ofreciendo sus miembros como herramientas, o como dice la Biblia, como instrumentos. Entonces Pablo hace esta petición urgente, este llamado de atención: no sigan permitiendo que el pecado siga reinando, no se entreguen al reinado del pecado y tampoco estén presentando ahora sus miembros como instrumentos de iniquidad. Y Pablo, ¿por qué dice eso? Bueno, porque el versículo 1 al versículo 10, Pablo ha hecho una tremenda declaración de que por qué podemos perseverar en el pecado. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Recuerde que en el verso 5, en el capítulo 5, verso 20, Pablo había dicho que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, y algunos tomaron ese versículo para vivir en antinomianismo. Qué bueno que estamos en la gracia, entonces podemos pecar sin consecuencia, podemos pecar y no hay consecuencia. Démosle nomás, total, Dios siempre es un Dios amoroso que nos va a perdonar. Eso, hermano, no es gracia, es una desgracia. Quien abusa de la gracia no ha entendido la gracia. La gracia ha sido dada para que nosotros podamos vivir en este siglo sobria, justa, piadosamente y aguardando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. La gracia no ha sido dada para que nosotros vivamos en pecado como queramos. La gracia no viene a nosotros para que vivamos en pecado, entregándonos al pecado como lo hacíamos antes. ¿Qué hacías tú los fines de semana antes de conocer al Señor? Bueno, la verdad, no solamente los fines de semana, todos los días. Vivíamos pecando y sin ningún remordimiento. Vivíamos lejos de Dios y sin ningún remordimiento. Pablo dice, no, ahora ustedes han nacido de nuevo y han sido identificados con Cristo, no solamente con Cristo, sino que en su muerte, cuando Cristo murió, yo morí. Cuando Él resucitó, yo resucité. Tengo vida nueva. ¿Cuántos tienen vida nueva? Tengo vida nueva. El Espíritu Santo me habita, tengo su palabra, tengo la iglesia, tengo enseñanza categórica, tengo el poder del cielo sobre mi vida, tengo ángeles que me ministran, que están a mi disposición, tengo la venia del cielo. ¿Cómo es posible entonces que un creyente pueda pensar de que puede vivir en pecado? Libre, dale nomás. Pablo dice, no. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Ni se te ocurra. ¿Cómo viviremos en el pecado siendo que hemos muerto? Y Pablo dice, ¿acaso ustedes no saben que cuando ustedes fueron bautizados o unidos o identificados con Cristo, fueron bautizados en su muerte?
Y el verso 6 nos dice que el viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. La palabra destruido ahí es la palabra griega katargeo, que literalmente no quiere decir destruido, sino que privado de poder o disminuido en su poder. Y esto es algo que necesitamos aclarar una y otra vez. No es que el creyente en el momento de su salvación fue despojado de su naturaleza vieja. No. Todavía permanece la naturaleza vieja en nosotros. Todavía tenemos esa naturaleza vieja inclinada al pecado, a la maldad. Pero esa vieja naturaleza no tiene el poder que tuvo alguna vez. Porque por la muerte de Cristo fue privada de su dominio absoluto. Entonces el creyente no está obligado a pecar. Escoge hacerlo. No es que no puedo, no has aprendido cómo hacerlo, que es otra cosa. Pero el pecado ya no tiene dominio sobre ti. Lo dice la Biblia, claramente. Entonces Pablo dice, mede paristanete. No sigan presentando. Y este es el verbo. Presentéis, paristanete. Presente, imperativo, activo. Pero puesto que está precedido de un negativo es no. No, es un negativo. No. Y el verbo está en presente, quiere decir no sigan presentando. Esta palabra, este verbo, paristanete, es una palabra compuesta en el griego. De la palabra para, y esa palabra quiere decir cerca, cercano o al lado, y ahí tenemos las entidades paramilitares que están al lado del ejército, no son militares pero están al lado, son paramilitares. Entidades paraeclesiásticas están al lado de la iglesia, son puestas al lado, esa es la palabra para, cercano, puesto al lado. Y la palabra o el verbo istemi, que quiere decir poner, ubicar. Literalmente, paristanete quiere decir hacer algo que esté cerca, próximo, poner algo delante de alguien, presentar, poner a la mano, poner a disposición, y escucha esta definición, ofrecer como un sacrificio. Pablo está diciendo, no podemos, es indebido que un creyente viva en pecado, descaradamente, sin vergüenza. Una de dos. O es un creyente que está en plena rebelión o no es creyente. Porque un creyente que ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo le va a decir, deja eso, basta con eso. El Espíritu Santo lo va a convencer ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo le va a decir, basta ya. O tal vez no es creyente y por eso hace lo que hace. El caso de 1 Corintios capítulo 5, ¿se acuerda de este hombre que estaba con la mujer de su padre, con su madrastra? Y su caso era conocido de todos, no solamente de la iglesia, sino que era conocido de todo Corinto. Y esto lo que hacía era incluso vergonzoso para los gentiles. ¿Y la iglesia en Corinto qué hizo? Nada. Falló el departamento de disciplina en la iglesia. Nadie lo llamó a disciplina, nadie le dijo, hermano, ¿qué está haciendo? Hermano, ¿qué estás haciendo? ¿Qué pasa con tu vida? No fue llamado a disciplina. Este hermano era hermano. Pablo supo y escribió esa carta, 1 Corintios, y dice que este hermano sea separado porque no hubo arrepentimiento. Mateo capítulo 18 nos dice los pasos que se deben tomar para disciplinar al hermano. Anda y habla con él, luego 2 testigos, luego un líder de la iglesia, si no después dilo delante de toda la iglesia, y si no obedece, entonces trátalo como gentil y publicano.
disciplina en la iglesia. Pero ¿qué ocurrió con este hermano? Se arrepintió y en 2 Corintios Pablo dice, recíbanlo. ¿Por qué pasó esto? Porque él era creyente. Entonces Pablo dice, si somos creyentes, no podemos estar presentando nuestros miembros al pecado. Esa definición, ofrecer como un sacrificio, literalmente es eso, ¿no? ¿Qué estaban haciendo los hermanos en Roma? Ellos estaban presentando, ¿qué? Sus miembros. Estaban ofreciendo sus miembros casi ya en sacrificio, como una ofrenda. Eso es algo que Pablo no lo tolera. No lo va a tolerar. Pablo dice que aun cuando tenemos una naturaleza caída, aun cuando esa naturaleza caída todavía está en nosotros y tenemos esa inclinación, Pablo dice, debemos luchar contra eso. Vamos a recibir golpes en esas 5 puertas todos los días. El mundo va a estar golpeando, nuestra carne va a estar golpeando, el diablo va a estar golpeando en la puerta del ojo, en la puerta del oído, en la puerta del olfato, en la puerta del tacto, va a estar golpeando, presionando. El creyente debe luchar contra el pecado en su vida. Debemos decir, no quiero más pecado en mi vida. No lo voy a permitir, voy a luchar. Y si por último caemos en pecado, vamos a hacerlo luchando. Entonces Pablo dice, y habla que el cuerpo puede ser ofrecido como instrumento de maldad. Y Pablo usa varios versículos, los vamos a leer. Acompáñame Romanos 7, 17. Romanos 7, 17, 18. De manera que dice que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Romanos 7, 22 ahora. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 12, 1, Pablo dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis, y aquí está, en vez de presentar los miembros a iniquidad, dice Pablo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Por último, 1 Corintios capítulo 9, versos 26-27, Pablo dice, y esta es la actitud del creyente. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo ¿qué? Mi cuerpo. Y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo dice, golpeo mi cuerpo. Esto fue interpretado literalmente en la Edad Media. Y la penitencia incluía muchas veces autoflagelación. Pablo no está hablando de eso. Entonces Pablo declara que tenemos un enemigo interior que se llama naturaleza caída, que está con nosotros, que permanece con nosotros, está ahí, viva y activa, carece del poder absoluto que tuvo alguna vez, pero sí tiene influencia. Así que Pablo declara la real posibilidad de que cada creyente esté por ignorar la verdad, por desconocer que ha sido unido vitalmente a Cristo, que la muerte de Cristo es su muerte, que la resurrección de Cristo es su resurrección y que la vida de Cristo es su vida, tal vez lo ignore. Probablemente, y por esa razón el creyente esté ofreciendo su cuerpo, sus miembros, como instrumentos de iniquidad. Y esta palabra, miembros, se puede traducir como el pie, la mano, la oreja, la nariz, la cabeza. Pablo llama a las partes indecorosas y las partes decorosas del cuerpo de la persona. La expresión se refiere entonces a extremidades, miembros y órganos corporales, lo dice
William Hendrickson en su comentario. ¿Por qué? Porque el cuerpo manifestará en actos concretos lo que se produce en el corazón de la persona. Pablo dice, no presentéis o no estén presentando vuestros miembros. Y aquí está la palabra miembros, que es la palabra mele, que como dije, habla de las pasiones y deseos que literalmente ocurren y se desarrollan en el cuerpo. Ahora, Pablo dice que nosotros podemos ofrecer nuestros miembros o estar ofreciendo nuestros miembros para que se conviertan en instrumentos de iniquidad. ¿De qué manera? Vamos a ver dos ejemplos. Vamos a Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3, verso 5. Los que saben y conocen el libro de Santiago saben que hablar del capítulo 3 es hablar ¿de qué? De la lengua. Dice Santiago, así también la lengua es un miembro, mele. Pablo dice, no estén ofreciendo sus miembros, mele. Así también la lengua es un miembro y es pequeño, no es grande. No es un tremendo miembro, es pequeño. Pero este pequeño miembro se jacta de grandes cosas. Este pequeño miembro, dice Santiago, puede encender un gran fuego. ¿Por qué? Porque para encender un bosque, y a propósito de los incendios que hemos tenido en el sur, tal vez fue solamente una chispa, una pequeña chispa que encendió un gran fuego. Santiago dice, la lengua es un pequeño miembro, pero si lo estamos ofreciendo en el lugar equivocado, si le estamos ofreciendo el miembro al pecado, a la iniquidad, entonces Pablo dice que ese miembro se convierte en un instrumento, y la palabra instrumento quiere decir herramienta. La palabra instrumento quiere decir incluso armas de guerra. Piensa en eso. Un pequeño miembro, la lengua que es tan pequeña, ni la vemos. Cuando hablamos con alguien, no vemos la lengua. Pero la lengua ofrecida al lugar equivocado, al ente equivocado, puede causar mucho daño porque se convierte en un instrumento de maldad, de iniquidad. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que la lengua puede convertirse en un instrumento de iniquidad? ¿Cuántas vidas han sido destruidas por una palabra? ¿Cuántos matrimonios han sido destruidos por palabras? Palabras. Palabras sacan palabras. ¿Han escuchado esa frase? Otros dicen, no, es que las palabras se las lleva el viento seguro. Esos miembros que nosotros, ahora que somos salvos, ahora que somos creyentes, ahora que estamos identificados con Cristo, esos miembros nosotros debemos ofrecerlo a otro lugar. Probablemente estemos ofreciendo esos miembros equivocadamente. Si es así, esos miembros se convierten en instrumentos, armas, herramientas, o como dice la traducción, armas de guerra. Vamos a ver por lo menos 3 versículos que nos hablan de la lengua. Salmo 57, verso 4. ¡Ay, las palabras! No son importantes porque las palabras se las lleva el viento. Seguro. Salmo 57. Un miembro ofrecido al pecado se convierte en un instrumento, en un arma de guerra, de maldad. La lengua que puede ser un instrumento de bendición. Hermano, qué gusto verte.
me edifica tu vida. Andrés me edificó tu introducción. Amén. Fui edificado por Andrés esta mañana. ¿Cuántos fueron edificados por Andrés? Levanten la mano, véalo Andrés, mira, date vuelta. Andrés. Ahora, vale la pena estudiar, prepararse, edificamos el cuerpo. Palabras son palabras, seguro. Las palabras se las lleva el viento, pastor, seguro. Salmo 57, verso 4. Mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Palabras son palabras. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua armas de guerra. Si fue un comentario nomás que alaraco. Sensible, hipersensible. Armas de guerra, son lanzas, son llamas, son saetas. Lengua, su lengua es espada aguda. Hace poco vi por ahí, no me acuerdo dónde, pero un dibujo que salía una boca abierta y salía que era una lanza y penetraba el corazón de otra persona. Comentarios ácidos, duros, crítica constructiva. Déjame criticarte, te voy a construir. No conozco ninguna crítica constructiva. Armas de guerra, miembros ofrecidos al pecado, se convierten en instrumentos, armas de guerra. La lengua, Salmo 64. Salmo 64, verso 2. Escóndeme del consejo o de la conspiración o de la planificación en mi contra. Escóndeme del secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada, ¿qué? Afilan como espada su lengua. ¿Alguien ha visto que alguien esté afilando su lengua? Lanzan cual saeta suya palabra, ¿qué? Palabra amarga. Esta gente que le encanta hablar, le gusta hablar, hablan. La crítica es el deporte nacional. Hablan. Lo primero que se le quema cuando van a la playa es la lengua. No se echan bloqueador en la lengua, por supuesto. Palabra amarga, saeta, lanzan cual saeta, como una flecha, sus dichos. Y dice que es amarga. Miembros entregados al pecado se convierten en instrumentos, en armas de guerra, palabras. Me acordé de una canción vieja. Los que tienen 25 años se van a acordar. Palabras, tan solo palabras. Salmo 120. ¿Tú crees que la lengua es un instrumento de maldad si es ofrecida al pecado? Salmo 120, versículo 2. Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso, de nuevo la boca, y de la lengua fraudulenta. No, si este refrigerador es lo mejor que se puede llevar, no hay otro. A los 3 días lo estás devolviendo por malo. No, si no va a encontrar otro mejor acá casero. Todas estas sandías son dulces caseros. La parte parece zapallo. Lengua fraudulenta. Cuando yo vendía Isapre, salí una vez con un compañero a vender. No, ¿a quién? El doctor Matamala está en la lista. El doctor Machuca está en la lista.
No teníamos convenio con ellos. El tema es vender, 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 vender. Lengua fraudulenta. ¿Qué te dará? ¿O qué aprovechará, oh lengua engañosa? Escucha esto. Agudas saetas, armas. Agudas saetas de valiente con brasas de enebro. ¿De qué está hablando acá el Salmo 120? Lengua. Miembros ofrecidos al pecado se convierten en instrumentos de iniquidad, maldad, armas de guerra. Quiero detenerme un poco para explicar lo que el salmista dice. Que agudas saetas de valiente con brasas de enebro. Aquí hay una metáfora. ¿Qué es el enebro? El comentario bíblico Bacon dice que el enebro es un arbusto espinoso, muy conocido en el Medio Oriente, cuya madera es muy apreciada por quemarse de manera lenta. Como usamos el carbón para los asados, que se queme lento, ¿no? Pero al mismo tiempo, dice, se quema de manera lenta y prolongada, desprendiéndose mucho calor en la combustión. ¿Qué es lo que está diciendo? Que esas palabras torcidas, esas palabras que son saetas de valiente, que son lanzadas contra alguien, tienen la capacidad de tener calor y temperatura que queman. Hay mucho calor, mucha tensión, queman la reputación, queman el carácter de una persona. Cuando tú le dices a alguien, tú no sirves para nada. Cuando tú le dices a tu hijo, tú vales nada, tú no sirves para nada, nunca serás alguien en esta vida. Son palabras que arden como el enebro. Su calor es permanente. Y el fuego durará mucho tiempo en la mente. Mi papá me dijo que yo era inútil. Saetas. Miembros ofrecidos al pecado se convierten en instrumentos de iniquidad. La boca, la lengua. ¿Puedes tú recuperar la reputación de una persona que ha sido destruida por las palabras? Hay un ejemplo, ¿no? Tal vez Lutero fue el que lo dijo. ¿Sí? Decía que tú puedes subir a la cúspide de un campanario y llevar una almohada de plumas de ganso, abrirlo y lanzarlo al viento. Y el viento se lleva todas esas plumas por todos lados. La pregunta es, ¿tú después puedes recoger cada una de esas plumas? Así son las palabras ácidas y de críticas contra una persona. Tú puedes recoger, tú puedes restaurar la reputación de una persona después que se ha hablado de ella hasta el hastío. La queja. ¿Tú crees que la lengua es un miembro entregado al pecado y que se pueda transformar en un instrumento de guerra o de maldad, de perversión o de iniquidad? ¿Tú crees eso? Evidentemente. La queja, la queja. ¿Por qué Israel no entró en la tierra prometida? Queja. ¿Por qué Dios no nos manda carne? Estábamos felices en Egipto, ahí comíamos cebolla, puerros, ajo. La dieta que tenían los judíos en Egipto, ¿no? No había noviazgos largos en ese tiempo. Estamos aburridos del maná, estamos aburridos del maná. La Biblia dice literalmente, que cuando hay queja, ¿sabe lo que dice la Biblia? Escuche, ¿cuántos se quejan aquí para saber? Levanten la mano, quiero saber los quejones. Mi jefe, la comida en el casino es mala, el sueldo es malo, reguleque, como alguien dijo alguna vez por ahí. Que mi esposa, que mi esposo, que mis hijos.
que el colegio, que el profe, que el inspector. No, el profe me tiene mala. ¿Y por qué esto no? Es que el profe me tiene mala. Queja. ¿Tú sabes lo que la Biblia dice cuando usa la palabra queja? ¿Quieren saberlo? El próximo domingo les voy a decir. ¿Por qué se quejan? La palabra queja en el hebreo es la palabra lepra. Israel habló lepra. ¿Por qué, Moisés? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Queja. Lepra. Cáncer. Pero pastor, es una queja. Cáncer. Lepra. Miembros ofrecidos al pecado se transforman en instrumentos de maldad. Lepra. Ellos hablaron lepra, porque la Biblia dice, y el Señor nos enseñó, que no es lo que entra lo que contamina, sino lo que sale. Lo que sale te contamina, lo que sale de tu boca, porque sale de tu corazón. Y eso te contamina, estás vomitando lepra, porque hay lepra en tu corazón. No hay gratitud como nos enseñó Andrés. Gratitud, vamos a gozar con Dios. Por la eternidad ya estamos gozando con Dios. Pero siempre hay alguien que se va a quejar de algo. Siempre hay alguien que va a decir, no, que no importa lo que trabajemos, no importa lo que hagamos, siempre alguien se va a quejar. Lepra, lo saben, ¿eh? Lepra. No lo que entra contamina, lo que sale contamina. Otra cosa, otro miembro. Vamos a Mateo, voy a correr ahora sí voy a correr. Mateo capítulo 6, verso 22. Lámpara del cuerpo es el ojo, Mateo 6, 22. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántos no serán las mismas tinieblas? Jesús nos habla de otro miembro, que es el ojo. Y el Señor llama a los ojos lámparas del cuerpo. Son ventanas. Así como vimos la lengua. Lo que entra por el ojo entra al corazón o cerebro. La venida del alma. Y el Señor dice que tu ojo puede ser bueno o maligno. Y puesto que los ojos son la lámpara del cuerpo, dependiendo de cómo sea tu ojo, lo que tú recibas será bueno o maligno. Estará lleno de luz o de tinieblas. La palabra bueno es la palabra que quiere decir sencillo, sin mancha, sin complicación, distorsión, sin división. Literalmente, la palabra ojo bueno quiere decir un ojo que está concentrado. El Cantar de los Cantares dice que la Sulamita tenía ojos de paloma. ¿Por qué Salomón le dice a la Sulamita, tus ojos de paloma? ¿Qué tenían los ojos de la Sulamita? La paloma no tiene vista periférica. Nosotros tenemos vista periférica. Tú estás mirando al frente, pero puedes ver. Yo puedo ver mis manos que se agitan, puedo ver los parlantes. Estoy mirando allá, pero veo esto, tengo vista periférica. ¿Me entienden? La paloma no tiene vista periférica. ¿Qué es lo que le está diciendo? Tus ojos solo me miran a mí. Pobre de ella. Su ojo era un ojo bueno, porque no estaba mirando al lado o al otro lado. Un ojo bueno es un ojo que está concentrado. Génesis 3:6, y vio
¿Qué órgano estaba usando Eva cuando fue tentada por Satanás? Y vio, ojo, la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable, ¿a qué? Ojos malignos, miembros ofrecidos al pecado se transforman en instrumentos de iniquidad. Mi ojo, que fue dado por Dios para apreciar sus maravillas, para apreciar lo que Él ha hecho. Ahora los ojos de Eva están enfocándose en el fruto, pero de manera equivocada. Está viendo que el árbol es bueno para comer. ¿Por qué? Porque fue engañada por la mentira del diablo que le dijo. ¿Qué le dijo? No morirás. Cuando ella recibió esa información. Bueno, es Eva. Vamos a hacerle... Ahí. Eso es un aro. Satanás logró plantar una mentira en su corazón. No morirás. ¿Por dónde entró esa mentira? Otra puerta. Le dijo, no morirás. Esa mentira entró por su oído. La reflexionó en su corazón. Meditó en eso. La serpiente me dijo, no, vamos a morir. Pero Dios me dijo que moriremos. Ella me dijo que no. Él me dijo que sí. 2 Corintios capítulo 11, Pablo dice que la serpiente con su astucia engañó a Eva. Ella escuchó una avenida del alma. Otro miembro entregado al pecado se convierte en instrumento de iniquidad. Su oído. Ella procesó eso y ocupó su otro miembro, la vista. Y ahora ella está viendo el fruto y lo ve de manera diferente. Ahora dice, y vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. ¿Por qué el Señor nos habrá dicho que vamos a morir si algo bueno? ¿Cómo algo bueno puede ser malo? Y ustedes saben, todo el aparataje, toda la maquinaria internacional para el activismo LGTB, los homosexuales, las lesbianas, LGTB. Si es amor, ¿por qué puede ser malo? Si un hombre adulto ama a un niño, ¿cómo puede ser malo si es amor? ¿Cómo puede ser malo este fruto si es bueno, es agradable? Y estaban todos sus sentidos entregados a esa mentira. Y no solamente que era agradable, sino que era codiciable. Y tomó de su fruto. Mire los verbos. Tomó. Ahora no solamente el oído, no solamente el cerebro, no solamente la meditación, no solamente el ojo. No solo el ojo ahora, sino que ahora la mano. Ahora la mano se extiende y toma eso, lo posee. Y comió. Otro instrumento, la boca, el gusto. Y dio también a su marido otro. Ella lo dio, voluntad. Y su marido comió así como ella. Miembros ofrecidos como un sacrificio, como una ofrenda al pecado, se transforman en herramientas de iniquidad. Con esto, ahora sí termino con esto, que va a ser la introducción para el próximo domingo. Mateo capítulo 5, verso 27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. ¿Con qué cometemos adulterio? El adulterio se comete primero en el corazón, ¿sí? Y luego con el cuerpo.
Oíste que fue dicho no cometas adulterio, pero yo digo que cualquiera que mira, ¿qué miembro se está usando ahí? El ojo. Que mira a una mujer para codiciarla, ¿qué miembro se usa ahí? Corazón, voluntad. Ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, si no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Si tu mano derecha, ¿de qué está hablando el Señor acá? Ojo derecho. Miembro, ¿no? Es un miembro ofrecido al pecado. Se transforma en una herramienta de iniquidad. Pero luego dice, y si tu mano derecha, mano derecha. Y si tu mano derecha tienes ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. ¿Qué está diciendo el Señor acá? ¿Mutilación? ¿Cuánto andaríamos sin una mano y sin un ojo? O tal vez los dos ojos. ¿De qué está hablando el Señor acá? Ni tampoco presentéis o estén presentando vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿De qué está hablando el Señor? De dos cosas. El ojo derecho, lo voy a explicar la próxima semana. El ojo derecho es la vía, el acceso, la puerta. Recuerde el libro de Juan Bunyan. La ciudad llamada alma humana tiene 5 puertas. El ojo es una de esas. ¿Y qué es la mano derecha? Es la consumación del pecado. Pablo dice, hermanos, dejen de presentar, dejen de estar presentando, ofreciendo como un sacrificio, como una ofrenda, sus miembros al pecado. De tal modo que se transformen en instrumentos de iniquidad. Pablo dice, dejen de hacerlo, dejen de hacerlo, dejen de ofrecer sus miembros, porque esos miembros ofrecidos al pecado se transforman en armas de guerra. Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Todos esta mañana con ojos cerrados, cabeza inclinada. Háblanos, Señor. ¿De qué manera yo estoy ofreciendo mis miembros al pecado? De tal manera que se convierten en instrumentos de iniquidad. Señor, mucho tiempo libre, películas o series que no debo ver, pero igual quiero verlas. Amistades que ya deberían de haber salido de mi vida, pero están ahí todavía. Las acepto, las tolero y disfruto de su compañía. Por eso el Señor dice, saca tu ojo derecho, corta tu mano derecha. Tal vez tenemos que hacer cambios radicales y profundos. Hábitos deben desaparecer de nuestra vida. Señor, ayúdanos. Cada uno de nosotros tiene algo. Tiene un miembro ofrecido al pecado como instrumento de iniquidad. Te pido, Señor, que nos hables. Rompe esta cadena de hábitos. Por favor, Señor. Lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.